¿Pudieron hacer? Sí. No. A ver. Puede ser capaz que me equivoque en la unidad. Kilopondio es igual a kilogramo en el valor. ¿Un kilopondio es un kilogramo fuerza o no? Exacto. Está bien entonces. Me muestra la fórmula, capaz que la copié mal. Ahí está. No creo que haya sido tan fácil, o capaz que sí. Puede ser que la fuerza sea igual al... Yo tengo que me dio que la fuerza me dio 900 newton, porque hice el Tao. No, ¿por qué? Es medio raro. Bueno, no, a ver. 900, claro, está bien, yo hice el Tao por el número de roblones por S0, que S0 sería, claro, esto es en centímetros, ¿está bien? Por 0,2, porque serían 20 milímetros de espesor, serían Claro. 0,2 centímetros. Me dio 900 newton y ¿qué sería el misil? El alfa era. Y el sigma admisible es 1400. Entonces no va. Sí, va, porque la fuerza que aplica, es de 900. Exacto. Y 900 es menor que 1200. 1400, digo. Perfecto. ¿Lo vieron todos? ¿Querés que comparta así te mostrás cómo lo hiciste? Re crota la hoja, profe. Si no subí una foto, después lo vemos en el grupo. Bueno. Ahora la mía, mío. Si se entiende, si no, ahora la prolijo. Claro, pero mirá que sí, yo no hubiera reducido directamente, no hubiera hecho reducción porque ya lo tengo en milímetros, no sé para qué lo pasaste a centímetros. Lo hubiera dejado directamente en milímetros, porque las unidades estaban en milímetros. A ver. Yo lo hubiera dejado todo en milímetros, pero bueno, está bien. Es verdad, ¿no? Hiciste un paso para no volver a pasar. Me complico la vida solo. Y esto es KN, es kilonewton, ¿eh? Son 1000 newton. Bien. Calcula el máximo, este es el de acá.
Calcula el máximo esfuerzo de tracción que es capaz de soportar una unión roblonada con los siguientes datos. ¿Ese no es el que hicimos? ¿O estuve haciendo cualquier cosa? Ese dice 5 roblones, 12 milímetros, 10 milímetros, 100. Ah, ¿no era ese el que tenía que hacer? No, era el No. anterior, bueno, no importa. Está bien, está bien. Me acerqué. Te acercaste. Acá dice, para saber si uno está asegurado debe calcular tensión. Acá debe calcular la fuerza máxima. Y ahora viene el otro. Sí, ya le quisimos recién. Para unir dos chapas de 500 milímetros, son tres, claro, ahí están los tres ejercicios. Para unir dos chapas de 500 milímetros de anchura y 15 milímetros de espesor y que deben soportar un esfuerzo de tracción de 2500 kilopom. Sí, ese es el que hicimos recién, el último. Como conoce la tensión de cortadura admisible, debe considerar que esa es la tensión que va a soportar nuestra unión. A partir de ahí, con la expresión que determina la tensión de cortadura que soporte, podrás calcular el número de roblones que debes colocar. Porque acá te dan todo. Te dan el ancho, te dan el espesor, te dan la fuerza, te dan el diámetro roblón. de los roblones y te dan la tensión de cortadura admisible. Pero no te da la cantidad. Claro. Claro. No te da la N, digamos. Y esto es lo que ustedes sacan de acá. Esto es lo que tienen que sacar. Claro. Porque te dan el diámetro del bulón, te dan el espesor del bulón, y esto es lo que tienen que calcular. La tensión admisible te la dan. La tensión. Porque acá te están dando la tensión admisible, ¿no? Para unir dos chapas de 500 milímetros de ancho y 15 milímetros de espesor, y que debe soportar un esfuerzo de tracción de 2500 kilopon. Ahí está. Te da la fuerza. La fuerza, abajo tengo el espesor y el ancho. Y se utilizan roblones de 12 milímetros. Con esto, con el ancho y con el espesor y con la cantidad de roblones, porque acá esto ven que H es el ancho de la chapa. Este es menos el diámetro, que ¿esto qué es? El diámetro del bulón. Claro, de Y los roblones. este es el espesor de la chapa. Entonces, fíjense, la fuerza la tienen. El ancho de la chapa la tienen. El número de bulones no lo tienen, pero tienen el diámetro y el espesor. Y como tienen la tensión admisible acá, ¿qué tienen que despejar? El N de acá abajo. ¿Está bien? Sí. ¿Se entendió? Sí. Pura No matemática. importa. ¿Cómo? Pura álgebra. A ver, despejar. No, es directamente un despeje. No, es saber. Acá tienen el espesor, lo conocen. El espesor de la chapa. Lo que tiene que darse cuenta es que este es el diámetro del bulón. Acá no te lo ponen, pero es el diámetro del bulón. Porque 100 es el número total de bulones, es el diámetro del bulón. Entonces, fíjense que este es el espesor de las chapas. Entonces, es la unidad nada más. Este es el ancho menos el número de bulones por el diámetro. ¿Qué unidad va a dar esto? Longitud. Por el espesor de las chapas, y ahí está fuerza por unidad de distancia. Entonces, el espesor de las chapas, ustedes tienen que tener en cuenta
que cuando hacen el espesor de la chapa tienen que considerar los dos espesores, ¿eh? Sí, las dos chapas a unir, chapa 1 y chapa 2. Claro, En los ejemplos las zafamos porque las dos eran del mismo espesor. Por eso lo multiplicamos por 2. exacto. Y en este, dos chapas de 500. Y acá lo mismo. No es difícil, ¿no? No, es saber despejar y saber usar la fórmula. No más. Y tener claro qué es lo que cada cosa. Adhesivos. Es decir, ustedes fíjense que lo que les pide es siempre algo de acá. Si le da todos estos datos, todos los datos, calcula la tensión admisible. Si no le dan los datos, calculan si le dan la tensión admisible, con esta fórmula calcula la fuerza. Siempre tiene que quedar una sola variable para poder utilizarla. Si yo le pido calcular la fuerza y no le doy la tensión admisible, no pueden hacer nada. Bueno, adhesivos. Importante. Otra unión bien. Dice, otra técnica de unión de materiales consiste en interponer entre las superficies a unir una película de material con elevado poder de adherencia, denominado adhesivo o pegamento. ¿Estas son uniones desmontables? No. 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 Una vez que lo pegué ya no puedo hacer más nada. Esta técnica se está imponiendo gracias al desarrollo de nuevos adhesivos. Primero hemos de elegir convenientemente el adhesivo adecuado y para ello hemos de considerar una serie de factores. Material a unir, condiciones de trabajo, humedad, temperatura, esfuerzos soportados y vibraciones. Fíjense, ¿ustedes harían esto en su casa? ¿Colgarían un auto así? No. La verdad que no. La plata sí. Y están probando el poder adhesivo del ¿cómo se llama? Y sin mal, yo parece un Peugeot 504 esto, ¿no? Bueno. También, es decir, el adhesivo no es una unión desmontable. Dice, además, antes de ser pegado a dos superficies se debe asegurar la limpieza de estas. Es decir, también debemos tener en cuenta otros aspectos, ¿no? Materiales a unir, condiciones de trabajo, humedad, temperatura, esfuerzos soportados, vibraciones. También debemos tener en cuenta tiempo de secado, forma de aplicación, pistola, rodillo o brocha. Antes de proceder al pegado de dos superficies se debe asegurar la limpieza. Bueno, esto ya lo mencioné. ¿Qué adhesivos existen? Hay muchos tipos de adhesivos, pero los más comunes y menos peligrosos son la cola de carpintero, el cemento de contacto, el pegamento termofusible y los pegamentos sintéticos. Cola de carpintero. Es un adhesivo pastoso y blanco que proporciona una unión resistente con madera, papeles y derivados. El inconveniente de la cola de carpintero es que tarda mucho tiempo en secar y hay que mantener las piezas presionadas durante ese tiempo mediante gatos u otras herramientas. Acá tienen, ¿no? La unión. Acá, esto es lo que
Yo diría una morsa, lo que quieran aplicar acá. Cola de contacto. Es una disolución de caucho que se utiliza con todo tipo de materiales. Se debe aplicar una capa muy fina sobre las dos partes a unir y esperar que no se adhiera al dedo al tocarla. Y después se mantienen presionadas las piezas a unir durante unos segundos. ¿Por qué decidí esperar hasta que no se adhiera al dedo al tocarlas? Se debe aplicar una capa fina sobre las dos partes a unir y esperar hasta que no se adhiera al dedo al tocarlas. Porque ahí ya estaría seco. Está Claro. bien pegado. Exactamente. ¿Qué recomendación le hacen cuando ustedes utilizan una cola de contacto, que esto es sintético? ¿Qué suele pasar a veces? ¿Qué pasa si ustedes se mojan con cola los dos dedos y oprimen? ¿Qué les puede pasar? Quedarse pegado. Exacto. Exacto. Dice, no usar con la mano, usar con guantes. No, claro, después le queda el guante pegado, pero ustedes pueden sacar los dedos. Y esto son barras, pegamento termofusible. Son barras de silicona a temperatura ambiente que al aplicarse calor funden. Esta masa fundida es utilizada como elemento de unión y como en enfriamiento rápido, las piezas pegadas se suelen utilizar rápidamente. Para la utilización de este tipo de adhesivos es necesario utilizar una pistola capaz de mantener caliente de forma continua el pegamento que se desea aplicar. Acá tienen esto, ¿eh? Porque esto que trabaja, acá tienen el pegamento, acá lo mantienen, acá aplican la energía. Esto lo que es una resistencia que genera calor, entonces esto lo que hace es que se funda, entonces van llenando con el elemento, ponen la superficie y cuando se seca ya lo tienen unido. En esta dirección tienes un video que te dan sencillas recomendaciones sobre el modo de utilizar la pistola termofusible. El video se llama, bueno, eso si quiere ver, adhesivos sintéticos. Acá tienen toda una serie de adhesivos sintéticos, un número de adhesivos sintéticos que cada vez tienen más aplicación en la industria, desde simples masillas hasta pegamentos de dos componentes, pasando por el conocido superglue. Acá tienen adhesivos sintéticos, ¿ven? Fíjense las recomendaciones que acá hacen, a ver si lo puedo ampliar un poquito más. Acá tiene. Lo voy a ampliar un poco más. Un poco más. Acá tienen, ¿ven? ¿Esto qué es? Acá tienen el adhesivo que viene en dos componentes. Ustedes tienen que unir ambos. Acá tienen pegamento, ven, universal, y acá tienen el otro, que es este pegamento correcto. Ven, acá dice cuidado con el uso con las manos, acá cómo disposicionarlo después. Exacto. Perfecto. Bien, para saber más, este vínculo es una empresa de adhesivos general de adhesivos. En menú, si vamos a productos, tenemos los distintos tipos de adhesivos que se disponen con una aplicación detallada de para qué se usan y cómo se usan. En estas direcciones, todas ellas de Eroski, tienen pequeños artículos en los que se te habla de una manera sencilla de los diferentes pegamentos. Cola blanca o vinílica, adhesivos de contacto, adhesivos de cianocrilato, adhesivos para colocar baldosas. Acá están.
vamos a responder acá. Responder a estas cuestiones de verdadero o falso para asentar tu conocimiento sobre los adhesivos. ¿Los adhesivos son materiales con alto poder de adherencia? ¿Qué les parece? Falso. No, verdadero. Sí. Verdadero. Sí. El adhesivo se usa poner una capa generosa de este entre los materiales a unir. Falso. Falso. O una capa justa. Porque si no desparramos el adhesivo por todos los costados. Sí, Los no se adhesivos, seca nunca también. Y aparte no se seca más, exacto. Los adhesivos son muy cómodos de usar porque se secan enseguida y podemos utilizar muy pronto las piezas unidas. Verdadero. Falso. 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 Hay que esperar el tiempo de curado, de secado. Ah, sí. Es decir, yo tengo que dejar secar y esperar el tiempo de secado. Los pegamentos de dos componentes son pegamentos sintéticos de gran aplicación en la industria. Verdadero. Verdadero. Está bien. Perfecto. Ustedes no vieron que a veces cuando aplican el pegamento y aplican, por ejemplo, es muy conocido uno del Poxipol, que corte la misma parte y vos preparás la superficie, y tenés que tener cuidado de cuando vos lo apliques, ahí también que no, lo mismo es decir, que vos pongas la cantidad necesaria nada más, que no sobrecargues eso. También levanta temperatura cuando uno lo está uniendo. Cuando Por lo está supuesto que amasando. levanta la temperatura, porque esto es una reacción química. Claro que levanta temperatura. Y la famosa gotita. La gotita hay que tener un cuidado tremendo con la gotita. Porque si vos... ¿Qué pasa con la gotita? ¿Qué te sucede en la piel con la gotita si se te queda la piel? Te arranca la piel. Exacto, porque te pega sobre la piel. Ajuste a presión. Ajustar la pieza consiste en acoplarla o encajarla dentro de otra. Será necesario, pues, que la relación entre sus medidas esté determinada previamente. Se suele identificar a las piezas a unir como eje y agujero. Pieza contenida y pieza continente. Esta es el eje, es la pieza contenida, y el agujero es la pieza continente. En los procesos de fabricación es prácticamente imposible que las dos piezas tengan la misma medida, por lo que se suelen dar los siguientes casos. Acá voy a bajar un poquito. Si el diámetro, dice, en los procesos de ajuste móvil o libre. Este es móvil o libre. Porque este diámetro es menor que este diámetro. ¿Lo ven? Ajuste móvil o libre. Si este diámetro es menor que este otro diámetro, el ajuste es móvil o libre. Si este diámetro, es mayor que este diámetro, el ajuste es fijo o forzado. ¿Lo ven? Sí. En uno, fíjense, este D es mayor que este otro D, que es acá. Acá viene, este viene justo, Claro, no entra. forzado. Y en otro es al revés. Este diámetro, este D, que
tengo acá, es menor que este otro 2. Acá ¿y esto qué es esto que está acá adentro? En este caso, el diámetro menos ¿esto qué es acá? Es el juego que tiene, que tiene la unión. ¿Lo ven? Este es el juego. Porque este D es menor que este, que este de acá. Este es el juego. Y Ujú. este es el ajuste. Acá. El ajuste que yo le hago. Acá va forzado y acá va holgado. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Bien, no es difícil. Un ajuste recibe el nombre de ajuste o presión cuando se ejecuta mediante un ajuste forzado. Es decir, cuando el diámetro del eje es mayor que del agujero donde se desea colocar. Esto es ajuste, acá tengo ajuste a presión. Cuando se trabaja con ajustes a presión para poder introducir el eje en el agujero de menor diámetro, se necesita calentar las piezas donde se ubica, esto para que se dilate y poder introducir el eje fácilmente. De este modo, cuando se reduce su temperatura, la unión entre ambos se consolida. En ocasiones no es necesario calentamiento y la unión se realiza mediante un ajuste manual o por medio de prensas. Como es imposible que las piezas fabricadas tengan las medidas exactas, introducimos el concepto de tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? Se define como el margen de medida límites que puede tener una pieza para que sea válida en las aplicaciones a las que se estima. Es decir, que la tolerancia será la diferencia entre la cota máxima permitida y la cota mínima permitida. Esta es la tolerancia. Introducimos el concepto de ¿está bien? ¿Se entendió lo que es la tolerancia? Sí, profe. Sí. Bien. Desviación superior es la diferencia entre la cota máxima y la medida nominal. Cota máxima y medida nominal. C es la medida nominal. La tolerancia se puede definir también como la diferencia entre la desviación superior y la inferior. Sí, lo mismo. O sea, desviación inferior es la diferencia entre la cota nominal y la cota mínima. Entonces, la tolerancia es la diferencia entre la cota máxima, que es entre la desviación superior, y la desviación inferior. Cota máxima menos cota mínima, y acá esto es, ¿cuánto me desvío? Si mi cota nominal es igual a mi cota máxima, ¿tengo desviación superior? Si mi cota máxima es igual a la medida nominal, ¿tengo desviación superior? No. No. Y si mi cota nominal es igual a la cota mínima, ¿tengo desviación inferior? Sí, profe. Si mi cota nominal es igual si mi cota nominal, esta, es la diferencia de la cota nominal, la cota nominal es igual a la cota mínima, tengo
¿Tengo desviación inferior? No. ¿Por qué? Porque yo me acerco. Esta es la cota máxima y esta es la cota mínima. Entonces, si yo acerco esto a la máxima, no tengo desviación superior. Y si yo acerco esto, la mínima, a la cota que tengo, tampoco tengo desviación inferior. Por eso es que la tolerancia es cuánto tengo de desviación superior menos cuánto tengo de desviación inferior. Este es mi medida nominal, acá. Acá entro holgado, acá entro justo. ¿Lo ven? Bueno, es decir, acá tengo una desviación superior y acá tengo una desviación inferior. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí. Sí. Si no tengo desviación superior y no tengo desviación inferior, ¿qué pasa con eso? ¿Tiene o no tiene juego? No, profe. No, no tiene. No tiene juego. Entonces, la tolerancia es cuánta desviación superior, es decir, en una mi medida es mayor que la que tengo y en otra es menor. Entonces, por eso es superior e inferior. Y el juego, y el del juego es la diferencia entre el valor máximo real del diámetro del agujero y el valor mínimo real del diámetro del eje. Juego en ajuste. Juego mínimo en un ajuste es la diferencia entre el valor mínimo real del diámetro del agujero y el valor máximo real del diámetro del eje. Juego máximo es la diferencia entre el valor máximo real del diámetro del agujero y el valor mínimo real del diámetro del eje. Valor máximo real del diámetro del agujero y el valor mínimo real del diámetro del eje. Ese es el juego. Y el juego mínimo es la diferencia entre el valor mínimo real del diámetro del agujero y el valor máximo real del diámetro del eje. Si yo tengo un valor del mínimo real del diámetro que supera al valor máximo real del diámetro del eje, ¿lo puedo ajustar? ¿Qué les parece? ¿Cómo, profe? No entra. No entra el eje. Y si acá dice juego máximo, es la diferencia entre el valor máximo real del diámetro del agujero y el valor mínimo real del diámetro del eje. Si el valor máximo real del diámetro del agujero es mayor que el valor mínimo real del diámetro del eje, ¿qué va a pasar? Claro. Interpretado. No, exacto. Es la diferencia entre el valor máximo real, si yo tengo lo supera, el diámetro lo supera al diámetro del eje, ¿entra apretado o entras o no? Si el valor máximo real del diámetro del agujero y el valor mínimo real del eje, si este es mayor el valor máximo real del diámetro y el valor mínimo real del eje, del diámetro del eje, ¿qué pasa? Claro, entra holgado. Está holgado, exacto. ¿Vieron cómo jugamos con eso? Por eso que
Es decir, ¿ustedes creen que un eje y un engranaje, ustedes lo pueden asegurar de esta manera? ¿Ustedes vieron alguna vez un eje asegurado de esta forma? No, ¿Qué le ponen? Lo dejan calzar y después ¿qué va? Una chaveta. claro. En la mayoría de los engranajes lo hacen así. Si no, no lo pueden pasar. Es decir, los diámetros coinciden, es prácticamente justo, y ¿qué hace la chaveta? Y pide el juego. O sea, lo que hace es la unión, ¿no? Tampoco, si ustedes le ponen un diámetro real muy grande, el engranaje va ¿cómo A se bailar. llama? Por eso que ustedes tienen el chavetero y calzan tanto en el chavetero como en el eje. Va a ser la pieza de unión. Es decir, la pieza no de unión, la pieza de ajuste. ¿Tiene chavetero? ¿Quién va a tener chavetero? Tanto el eje como el engranaje. Ujú. Los dos van a tener chavetero. Dice, en un ajuste de eje y el agujero. En un ajuste, el eje y el agujero, ¿han de tener el mismo diámetro? Fíjese. En el ajuste, en el eje y el agujero. En un ajuste, el eje y el agujero, ¿han de tener el mismo diámetro? Miren las tres respuestas. La tercera, profe. Ustedes, yo contestaría la primera también. Sí, Sí, pero no es posible. claro. ¿Cómo lo hacemos? ¿El eje debe tener un diámetro mayor que el agujero? No entraría. Tercero, ¿el eje debe tener un diámetro menor que el agujero? Es holgado. Es esta, aunque no lo podemos hacer en la práctica. Fíjese, si el eje debe tener un diámetro mayor que el agujero, no entra dentro del mismo. Y si el eje debe tener un diámetro menor que el agujero, tampoco entra en el mismo. O sea, baila. En uno baila y en otro no entra. Lo ideal es que ambos, el eje y el agujero, tengan el mismo diámetro. Pero vos lo podés hacer en la práctica, no. Es imposible. ¿Qué es la tolerancia? La medida máxima que puede tener una pieza, lo que no podemos desviar de la medida real de una pieza, o la diferencia entre la medida real de la pieza y la máxima permitida. ¿Qué es la tolerancia? Lo que nos podemos desviar. La medida máxima que puede tener una pieza, lo que no podemos desviar de la medida real de la pieza, o la diferencia entre la medida real de la pieza y la máxima permitida. La última, profe. ¿Todos Lo que coinciden? nos podemos desviar, no. Lo que nos podemos desviar. La tolerancia es la medida máxima que puede tener una pieza. Lo que nos podemos desviar de la medida. No se escucha nada, puede ser. No lo escuchamos, profe. Profe, no le escuchamos. No lo escuchamos.
Algo que haya silenciado el micrófono sin querer. Sí, está silenciado.